tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que transmitimos en Extra Plus y en la que vamos a comenzar con Leonardo Torres, el presidente de CONI MIPYME. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor, por invitar siempre a las MIPYME. Las MIPYME que están levantando cabeza fuertemente en esto. Batallando duro, diríamos nosotros. Por lo menos están, digo yo, levantando cabeza en el sentido que están tomando preponderancia y representatividad por el sector privado, que pese a que todo el tiempo estaba ese espacio, digamos, nunca se tomó ese espacio. Me parece a mí, porque era un asunto de tomar el espacio, como dicen, de empoderarse de ese. Sí, verdaderamente, y gracias, ¿no? Nosotros, como yo a veces lo digo, no nos fuimos de vacaciones todos estos años. Y al igual que la gran empresa, levantamos la economía, la llevamos los términos que la llevamos, el mayor tendido empresarial es MIPYME, y tienes razón, si no teníamos el posicionamiento que tenía la gran empresa, porque es lógico, ¿no? Aquí en Nicaragua, por la cultura nuestra, inclusive creemos que la gran empresa no es la que debe de opinar, ¿no? Y en un momento inclusive que se pensaba que la gran empresa era el sector privado, totalmente trastocando, ¿no? Primero hasta los conceptos más elementales, ¿no? El sector privado se mide en primer lugar porque todos somos empresarios, y en segundo lugar los pesos que tienen los diversos sectores, y la MIPYME ahí están su peso específico, y la gran empresa ahí está su peso específico. Ambos hacemos lo que se conoce como sector privado en el mundo, ¿no? Y había un desequilibrio, lógicamente, pues los ricos del barrio a veces solo con el apellido pues abren puertas. Cuando hablas de 300.000 empresas, un poquito más, con problemas de asociatividad, con problemas de todo tipo, y además que no era la prioridad, ¿verdad? No se tomaba en cuenta este sector, y si se tomaba era de una forma muy marginal. Entonces eso nos llevaba a las batallas que tuvimos en todos los gobiernos anteriores desde el tiempo de doña Violeta, ¿verdad? Y incluyendo con el gobierno actual, pues. Y eso nos llevó a un posicionamiento y como siempre lo hemos hecho, a tomar decisiones oportunas y en el momento oportuno, que a veces no gustan, ¿verdad? Pero al final del día nos dan la razón, gracias a Dios, y quiere decir que las decisiones fueron correctas, ¿no? Pero ahí estamos batallando, nos toca ahora batallar más duro, sí. Siempre invitando, ¿verdad?, a la gran empresa, porque nosotros no somos excluyentes. No, y además, lo cierto es que, como se dice, zapatero tu zapato, con MIPYME es de la pequeña, de la micro, pequeña y mediana empresa. Yo no defiendo los grandotes. La gran empresa tiene sus propios gremios, claro. ¿no? Pero bueno, ciertamente en esto yo diría que cuando, por ejemplo, se hablaba de cooperativa, y eso lo he dicho yo con algunos cooperativistas, la cooperativa a veces ni el mismo cooperativista, ni el mismo miembro de la cooperativa lo miraba como una empresa, lo miraba como la cooperativa, una cosa aparte, una figura económica más distinta. Social que económica, sí, lo miraba. pero lo cierto es que es una empresa. Por supuesto. Y se tiene que manejar como empresa. Claro. Y por supuesto... Ahora se van viendo más como empresa, ¿viste? Hemos ido trabajando ahí. Pero por supuesto, desde el pedestal de la gran empresa, la cooperativa se le miraba por el hombro, ¿no? Sí. Las cooperativas son las que garantizan toda la leche, al ala, por ejemplo, etcétera, ¿me entiendes? Sí. Y son empresarios porque producen y venden, ¿verdad? No, y en el mismo CONIPYME están las cooperativas de textiles. Los comerciantes del Oriental, que tienen más reales que todos los que se llaman grandes empresarios, eso es la verdad. Así es. Pero bueno, pues en fin, tuvieron un foro, participaron recién en un foro. Sí, hemos estado actuando en varios momentos, ¿no? En primer lugar, estamos ahorita tratando de cerrar las cifras del 2018. Creo que eso es importante, ¿no? Ser muy responsable. Nosotros casi siempre esperamos la cifra sólida, la cifra dura, y no estar haciendo proyecciones peligrosas que a veces uno tiende a equivocarse. Pero te puedo decir con toda sinceridad y sin temor a equivocarme que pues hemos manejado el haber tomado la decisión de incorporarnos junto con el gobierno dentro del marco de la alianza público-privada a reactivar la economía a mediados de julio. Ahí están los resultados. Eso hablan por sí mismos que la decisión fue correcta.
Yo siempre te lo he dicho cada vez que vengo aquí, ahora te puedo decir que lo logramos. Pues logramos apuntalar, logramos detener la caída, la tendencia, la velocidad de la caída de la economía. Tanto es así, Néstor, que el Banco Mundial ya habla de 3.8. El fondo viene por aquí un día de esto y se va hasta en febrero. De 3.8 en negativo 3.8 en negativo, lo que es el Producto Interno Bruto. Sin embargo, las estimaciones nuestras es que puede andar por 3.2, 3.5. Entonces, aquí se hablaba inicialmente el fondo del 6%, muy responsable el fondo. Otros hablaban del 8, del 10, no sé, pero la realidad va a ser que tenemos una caída del producto al cierre del 2018 que anda mucho menos del 4%, lo cual es muy bueno. Y la otra cosa es que cuidadito con estar diciendo de que esas cifras son inventadas, que son maquilladas, etcétera. La única entidad seria realmente en este país es el Banco Central, y por una sencillísima razón. Las cifras son validadas, son revisadas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Ellos no andan validando cifras de organizaciones de otro tipo. Ellos validan cifras del Banco Central, ¿verdad? De los bancos centrales, ¿no? Entonces, pues, no andan validando que un economista tiene una proyección y que el fondo, ni siquiera el fondo se toma. Además que hay que hacer, tal vez, resaltar que los economistas en Nicaragua basan sus estimaciones en los datos del Banco Central. Sí, así es que no es que es difícil, ¿no? Para un economista tener un aparato como tiene el Banco Central, incluyendo, aunque ahora lo hace el Instituto de Censo, los censos que realiza un ejército de personas, de cientos de personas. Pero eso no es anual, ni es periódico, ni es permanente. El banco lo hace anual, sí, para poder medir consumo, poder medir gastos. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos una inflación a cierre de 3,89, súper manejable, en un país que venimos saliendo de un serio problema, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice en economía, si no revisas Centroamérica, hay países que tienen inflaciones mucho más altas que las nuestras, y Latinoamérica y Sudamérica, que andan por 7, 8%. Claro, en el 2018 el temor era que la inflación se fuera a los 2 dígitos, pues, y no logró pasar. Y se manejó. Por el otro lado, también, pues, el deslizamiento se mantuvo inalterable, el 5%, y se mantiene todavía el 5%. El dólar no ha sufrido grandes embates, claro, se va moviendo como es normal. Tampoco es que estamos en la gloria, porque a veces algunos colegas hablan como que se les olvidó que aquí pasó algo, ¿no? Que aquí el golpe fue duro. Y entonces nos exigen a la economía y a veces le trasladan hasta el gobierno, como si el gobierno era el responsable de la economía. El responsable de la economía somos los agentes económicos. El gobierno es uno, pero el sector privado es el otro y más grande. Por cuanto nosotros somos los que generamos la actividad. El gobierno no produce, el que produce es el sector privado. El gobierno participa en inversión pública, participa en temas de déficit fiscales, sí tiene papel en este rollo, pero no como el peso que tiene el sector privado. Entonces vemos un deslizamiento manejable, vemos un comportamiento yo diría aceptable del dólar, ¿verdad? La paridad cambiaria. Aunque hemos batallado no solo con ayudar a que no caiga la economía, sino con la especulación. Ha habido mucha especulación negativa, ha habido mucha especulación maliciosa. Hasta hace poco estaba mirando en redes yo que se sacaron no sé cuántos millones de un banco y que entonces el banco entró en problemas. No, pero aquí yo me encontré con una de lo más estúpidas, y lo tengo que decir de esa manera, una publicación, y me la mandaron. Y le dije al que me la mandó, pero vos estás claro que esto es estúpido, que esto que estás diciendo no tiene ningún fundamento. Sí, pero lo tengo que retransmitir, me contestó. ¿Verdad? Que decía que se habían robado de los bancos X cantidad de plata y que había que correr a sacar el dinero del banco. ¿Entendés? Es decir, es una cosa. Es decir, lo comenté con alguien y me dice, pero hombre, que se llevaron los sacos arriba, vos te acordás de las películas del oeste, donde entraban los asaltantes y se llevaban la caja fuerte. Pues estos están pensando en una cosa de esa. Sí. Además, te quiero decir que la liquidez de los bancos es muy buena, ¿viste? Inclusive superior a otros países nuestros de la región. La liquidez de los bancos. O sea, los bancos están bastante bien líquidos. Pese a que los bancos recibieron un golpe fuerte. Pero recibieron unas líneas de asistencia financiera del Banco Central extraordinarias. Sí, no, entonces, pero entonces ahí el que ha sufrido son las reservas brutas y las reservas netas. A eso voy. Sí. Pero además los bancos han recuperado cartera, los bancos han restringido el crédito, entonces los mantienen con una liquidez, yo diría, un poquito alta. Para mi gusto, pensando en que debe de financiarse producción, etcétera. Pero bueno,
Ese es otro tema que me amerita una discusión seria, ¿verdad? Porque no solo se trata de proteger mi banco, ¿verdad? Sino se trata de hacer el papel para el cual fui autorizado, que fue la intermediación financiera, que fue la incidencia en toda la actividad monetaria del país, y los bancos son la correa de transmisión, no el Banco Central, son ellos. Pero ya entonces cuando a veces el banco quiere hacer alguna intervención, se ponen crispados los nervios y están compitiendo con nosotros. Pero es que tienen que otorgar más crédito. Si el negocio de ellos es la intermediación financiera, pero bueno, ya va llegando el momento en que hagan su trabajo por los bancos, que es intermediar financieramente a la economía del país y sobre todo a los sectores priorizados. Tienen que aprender la lección del consumo. Eso trastocó esta economía. Entonces, los indicadores en términos generales, ¿verdad? Son aceptables, son buenos, e inclusive el Banco Mundial ya nos pone, viste las cifras del Banco Mundial, ya nos pone en el 2019 con un menos 0.25, y nos pone en el 2020 y 2021 con cifras positivas, de arriba de 2. No lo dice el Banco Central, lo dice el Banco Mundial. Ahora, el Banco Central también hace sus proyecciones y lógicamente estábamos en la decisión correcta, las MIPYMES, cuando dijimos hay que irnos a levantar la economía rápido. Igual cuando dijimos no dañemos la economía, pero bueno, yo no dejo de marcar esto, porque se mofaron de nosotros, nos cuestionaron, nos dijeron barbaridades a nosotros, a las MIPYMES, a mí como representante en el diálogo, ¿verdad? Que estaba haciendo el juego al gobierno, que la economía se podía esperar, que más adelante nos viéramos, y aquí están pues las situaciones. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, que Dios siempre nos ayuda a todos los nicaragüenses, aunque a veces nos portamos muy mal, que se logró sostener un poco la caída de la economía, y ahora vamos en la ruta. La ruta es difícil, no tampoco es lecho de rosa, pero yo ya veo más interés, veo una disposición más clara de que todo el mundo habla de economía, de que el mismo sector que en algún momento, parte del sector privado, no apoyó esto, ahora se está dando cuenta que tiene que hacerlo, porque si no lo hace simplemente desaparecen, pues. Tan sencillo como esto, es un problema de negocio. Y que esto es tan simple como no trabajo, no como. Exactamente, no trabaja, no come, ¿sí? Y el sector privado lo conocemos muy bien. Ahora tenemos una gran responsabilidad en esto. Ellos y nosotros. Aunque ellos fueron los que tienen el peso más grande del desempleo, pues entonces la responsabilidad de ellos es mayor, pero la nuestra también es mantener el empleo, protegerlo, ¿verdad? El actual, y generar nuevo empleo. Ese es el gran compromiso que tenemos con todos esos miles de personas que se vieron afectadas por lo que hicimos los nicaragüenses, lo que hicimos los agentes económicos, o lo que dejamos y permitimos los agentes económicos, no nosotros, y los colegas pues que dejaron correr mucho tiempo esto, no actuaron, asumieron y siguen asumiendo a veces alguna actitud que no ayuda para que la economía se desarrolle, amén de cualquier diferencia, o amén de que se pueda decir que aquí se necesita resolver la crisis y todo lo que ellos quieran, pero la economía no la toquen. Todavía les da temor decirlo con esas letras. Señores, no vamos a afectar la economía, digan lo que digan ustedes. Vamos a apoyar este diálogo, si hay que hacer un diálogo, lo que sea, pero no vamos a afectar la economía. Y son muy timoratos en decirlo. Le tienen miedo a las redes sociales, le tienen miedo a, sí, es que a que los demanden, los denuncien, y de todas maneras están muy mal. Antes de irme a la pausa, nada más recuerdo que cuando empezó esto en abril y empieza la protesta y se empieza a hablar de paro, en varios programas, aquí en Adelante Nicaragua y en A los Cuatro Vientos, hicimos un llamado de atención acerca de los efectos que esto tenía en economía, o que podía tener en economía, y que podía ser devastador. Aquí estuvimos a Néstor Avendaño, tuvimos al doctor Mario Arana vino un poco más tarde, pero tuvimos a varios economistas, ¿no? Explicando cuáles podían ser los efectos. Y la crítica llovió inmediatamente que de economía no había que preocuparse, que eso se resolvía más tarde, que lo más importante era quitar al gobierno. Ese era el discurso, ¿no? Sí. Que quitado el gobierno, la economía se disparaba como corcho, ¿no? Inmediatamente. Hoy me encontré una publicación justamente que dice: desde el principio dijimos que era importante quitar al gobierno para salvar la economía. Interesante. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua.
Conversamos con Leonardo Torres, el presidente de CONI-MIPYME. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres, el presidente de CONI-MIPYME. Decíamos que hubo un foro la semana pasada. Foro de inversiones. ¿Quiénes estuvieron participando en este foro? Bueno, ok. El foro de inversiones fue presentado, ¿verdad?, por diferentes instituciones de gobierno. A nosotros nos correspondió hacer una serie de propuestas con ese foro de inversiones. Nosotros le planteamos al gobierno, número uno, que por primera vez incorporara un capítulo de las MIPYME. Que no podía estarse hablando de plan de inversión y aquellos proyectos y cosas que las MIPYME las ven solo de pasada, ¿verdad? Que son importantes, pero que bueno, que había que sentarnos y decir, ve cuáles son las inversiones, pues, que van realmente a tener impacto en las MIPYME favorable. Y entonces logramos que se incluyera un capítulo, que es el capítulo casualmente del desarrollo y fomento a las MIPYME, en donde pues logramos discutir varias cosas en esa mesa de trabajo que nos llevó casi todo el mes de diciembre, ¿verdad? Se dio el foro de inversiones y me correspondió a mí hablar sobre ese capítulo de las MIPYME y Laureano Ortega habló sobre el aspecto global de las inversiones como Pro Nicaragua. El ministro Solórzano habló sobre la parte de fomento, industria y comercio, y el ministro Acosta pues habló sobre la parte de los recursos, ¿no? Qué es lo que había, qué es lo que no había, qué es lo que había que generar. Y como yo siempre lo he dicho, en las crisis están las oportunidades, rapidísimo. En primer lugar, yo planteé que se hicieran planteamientos pragmáticos, planteamientos reales, que resistieran, ¿no?, la crítica, que resistieran la revisión, ¿no?, de cualquier organismo internacional. Entonces, el gobierno actuó en consecuencia, y entonces se dijo, vamos a hablar de las inversiones que ya están garantizadas, que ya iniciaron los desembolsos, ¿verdad? Vamos a hablar de las inversiones, los proyectos de inversión que ya están contratados, pero que faltan licitaciones, que faltan desembolsos, y vamos a hablar del plan de inversiones que tiene la nación para buscar los recursos y en donde puede tener una participación activa el sector privado. Y así se hizo. Entonces, 1.432 millones, más o menos, si no me falla la cifra, son los proyectos que ya tienen fondos asegurados, que ya están desembolsándose. No se incluyeron aquí proyectos de arrastre, ¿verdad? Ninguno, sino proyectos nuevos que inician en 2019 y continúan hasta el 21 y algunos pasan un poquito más. Pero que en principio están amarrados ya. Ya están contratados, ya están desembolsados. Hay 1.090 y pico millones, si no me equivoco, 1.080, 1.090 millones de dólares, que son los proyectos que ya están contratados, que ya están firmados, que faltan licitaciones, que faltan los desembolsos una vez que se ejecute la primera parte del proyecto. Generalmente los organismos multilaterales, ¿no?, BID, Banco Mundial, BESIE, cuando ya uno tiene un contrato firmado, cuando ya está en proceso de licitación y ya hay compromiso con el sector privado, porque la mayoría lo ejecuta el sector privado, no debería haber ningún problema en cuanto a la línea de desembolso, porque son compromisos adquiridos contractuales que son sujetos de demanda, inclusive si te incumplen el contrato, porque es tu empresa. Alguien está haciendo una carretera, ganó una licitación, invirtió en esa licitación y después no le puedes dar firmar el contrato, ¿verdad? Y después no le puedes estar diciendo, mira, no tengo reales para pagarte, bueno, no te demando, porque me estás ocasionando daño, ¿verdad? Y sí, los proyectos en que definitivamente hay que someterlos a consideración de los organismos multilaterales, ahí sí podemos tener algunos problemas, ¿verdad?, de disposición de esos organismos multilaterales de autorizar esos proyectos o simplemente engavetarlos para el futuro o para revisarse posteriormente. Esos son los tres componentes. Entonces, lo importante que fue, lo importante es que en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, turismo. El INTUR tiene 5, casi 6 centros turísticos aquí. Pero todos los que están dentro de esos centros turísticos son empresarios privados. Ahí no hay ninguno que sea del Estado. Entonces decimos nosotros, ¿para qué el gobierno va a estar invirtiendo recursos del presupuesto general de la República en esos centros turísticos? Que además los prestadores de servicios son empresarios privados. Y generalmente somos de nosotros, somos de las MIPYMES turísticas. Y entonces el gobierno está preocupado por la basura, por mejorar las calles, por la luz. No, dénnos en concesión, 30, 40 años, por lo que sea,
y nosotros los vamos a administrar con régimen de condominio. A ver, señores, nosotros nos vamos a hacer cargo de la vigilancia, de la limpieza, mejoramos calles, mejoramos agua, mejoramos energía, etcétera. Y todos ustedes que se benefician de esto porque estamos en un solo circuito, en un solo centro, pues pagan al igual, ¿no? Que le pagan que no le pagan, porque casi no le pagan al Intur. En el caso de una relación entre el mismo sector privado, pues estos empresarios tendrían que cumplir con esos compromisos y le quitas presión, que no es mucha, pero le quitas unos cuantos millones de dólares de presión a esos centros turísticos, que además el Intur debería estar preocupado en generar productos turísticos, etcétera, y no en administrar centros turísticos. Por el otro lado, proyectos como la carretera costana, que desde antes habían grandes empresas interesadas en que se les otorgara esta concesión. Pero aquella ley de acción público-privado, no sé si te acordás, cuando estábamos todo muy bien aquí, ¿verdad? Me acuerdo que nosotros trabajamos en conjunto con José Adán y yo, la parte nuestra y la parte de ellos, y lo beneficiaba más a ellos, era la posibilidad de hacer, ¿no? Empresas y trabajar en conjunto proyectos público-privados. Entonces, por ejemplo, la carretera costanera se planteó dentro de los 8.000 millones, eso, que son los que hay que conseguir los recursos para ofrecérsela a quien esté interesado en una concesión, ¿verdad? Pondrán peaje, qué sé yo, ellos construyen la carretera como existe en cualquier parte del mundo, y eso generalmente son los sectores privados, los que lo hacen, o las grandes empresas que saben que el peaje te garantiza, porque vas a tener que pasar y pagar. Entonces, el tema del ferrocarril es un tema neurálgico para nosotros, importantísimo. Desgraciadamente, el gobierno doña Violeta, como ya no funcionaba muy bien el ferrocarril, terminaron vendiendo como chatarra hasta los rieles. Ahora hay que tirarse de nuevo ese proyecto, ya se están haciendo los estudios para Granada-Managua, ya no como León, pues como era antes, que era extraordinario también León. Ese es un proyecto que se puede concesionar perfectamente para una empresa que esté dispuesta a prestar ese servicio, una concesión 50 años, una cosa así, y ellos sacan de su inversión. Entonces, en esa medida veo yo oportunidades, ¿verdad? Igual hay proyectos pequeños de hidro, ¿verdad? De energía, ¿verdad? Y nosotros, acordate que tenemos un alto nivel de energía renovable, y la matriz de nosotros es muy buena, más que otros países de la región. Temas también de otras carreteras, el tema del Bluefield, el puerto, por ejemplo, hay disposición de concesionar puertos también, ¿verdad? Para que hay, como es en otros países, que inclusive hasta los aeropuertos son concesionados, y aquí también el aeropuerto puede ser concesionado para que sea el sector privado que realice las inversiones y sea el sector privado que se recupere su inversión y genere además sus utilidades, ¿verdad? Ese tipo de proyectos de transporte, de conectividad son interesantes para el sector privado internacional que maneja recursos importantes, y algunos de aquí, nacionales, pero estamos apostando a llevar el cartapacio a nivel internacional. Corea del Sur está interesado en algunas cosas, ya están trabajando en los proyectos de análisis, en el anteproyecto y en el proyecto. Taiwán algunas otras cosas, pero empresas norteamericanas también están interesadas. Etcétera. Pero al tema de los proyectos, los números presentados por PRO Nicaragua, yo escuché algunas oposiciones indicando que no se había considerado en esto, primero, el NICACT, y la posibilidad que fondos ya aprobados por organismos multilaterales, ya contratados, inclusive en proceso de ejecución, quedaran congelados. Es decir, que eso sucediera de esa manera. Porque estamos claros que fondos nuevos podrían no venir. Que eso no se había considerado. Que no se había considerado el tema de la pérdida de confianza en Nicaragua a la hora, porque estamos hablando de la inversión extranjera directa, que se basa en la confianza, y que el Fitch Ratings y otros que se dedican a hacer evaluaciones habían bajado los niveles de confianza en Nicaragua, y que eso no atraía a inversionistas del país. Pero ese es el problema de los análisis absolutos y de planteamientos sesgados. Ellos conocen bien cuáles son las normas de los organismos multilaterales, eso es antiguo. Es cierto que los Estados Unidos tienen un peso específico,
pero no es cierto que los Estados Unidos te pueden controlar el 100% del Banco Interamericano, inclusive porque el mismo asiento tiene Nicaragua. Lo que pasa es que los Estados Unidos puede tener un peso de un 30 o un 35% superior a nosotros, pero whatever, no puede violar, ¿verdad? No puede violar la carta del organismo, eso es un banco. Eso no es una ONG, no es una institución política de los Estados Unidos. El Banco Interamericano de Desarrollo ha pasado por mucho más que lo que nosotros estamos pasando y sin embargo jamás se ha atrevido a violentar los estatutos del banco. Está claro que pueden los países que tienen sus directores en el board del banco hacerte las cosas difíciles en proyectos que no han sido aprobados y que no han sido contratados. Porque aquí, insisto, hay cláusulas bien claras que llaman a que el mismo banco, ya ha pasado en otros países, el mismo banco puede ser demandado por incumplimiento de contratos. Porque estos contratos, insisto, son del sector privado. Ese es el problema. Y estos mismos que hacen esos análisis de medias verdades, ¿verdad? Y de muchas mentiras, afectan al sector privado con esto, porque está bien, el gobierno no hace la carretera. El gobierno junto con el banco lo que hace es licitarla y el banco aprueba además esa oferta. Y te dice, este es el que la va a hacer, porque son fondos del banco, aunque el país da una contraparte más pequeña. Pero una vez contratado no hay manera, hermano. O cumple usted o lo demando, porque me está causando daños a mí. Porque si no, entonces, imagínate qué sería del mundo y de los negocios y de la economía internacional si una decisión política puede afectar una decisión de macroinversión, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el mismo BCE, que es un banco regional. Lo que pueden hacerte es aplicarte la burocracia bancaria, que hay mecanismos para eso, ¿verdad? Entonces yo te retraso el desembolso, porque trámite, o me aclaran esto porque veo que necesita mayor argumento, o el avalúo que me pasaste, pero insisto, es la misma empresa privada la que va a perder, porque quien hace los avalúos de los desembolsos es la empresa contratada. Entonces aquí hay un problema serio, o sea, sí puede afectar, y a mí no se me ocurre decir que no puede afectar esta relación con los organismos multilaterales, claro que sí, pero hay que saber diferenciar esto. Nos va a afectar en nuevos proyectos, nos puede afectar a lo mejor en los proyectos que no han sido licitados ni contratados, es posible, pero los contratados no hay forma, y menos los que ya se otorgaron desembolso, porque entonces ese proyecto está en ejecución. Entonces la empresa se va a una liti contra el banco y pues el banco va a tener que pagar millones de dólares en daño, ¿verdad? A esa empresa que le detienen su proyecto, pues. Entonces, objetivamente, fuimos muy cuidadosos y yo le planteé, el gobierno fue muy cuidadoso, debo decirlo, que dejó claro cuáles eran los proyectos que ya estaban contratados, licitados y con desembolso, primeros desembolsos, cuáles eran los proyectos, que te hablo de los 1.080, 1.090 millones de dólares, que eran los contratados, pero que algunos faltan licitarlos y que faltan, contratados con los organismos multilaterales, faltan licitarlos y hacer los contratos con las empresas ejecutoras. Y el otro, nada tiene que ver, el otro va a depender de los inversionistas privados. Y aquí, hermano, olvídate. El inversionista, si le das condiciones, acordate con las minas, ahorita nosotros estamos teniendo un crecimiento extraordinario en minas y se basa también en confianza. Ahí andan los inversionistas detrás de las concesiones de las minas para explotar diversos metales en Nicaragua. Lógicamente es atractivo para cualquier inversionista, que son miles de millones de dólares que manejan en sus negocios, venir y concesionar un puerto, venir y concesionar una carretera costanera, por ejemplo, o venir y concesionar el transporte que va a pasar toda esa allá por el lado del lago, pues, un proyecto antiguo, sí, que también es concesionable, pues, que es otorgable al sector privado. Bueno, los que querrán hacer negocio, fíjate vos que, aún con sanciones y todo, pues, pero me explico, hay empresas de todos los países del mundo, hay empresas holandesas inclusive que están interesadas en el tema de puertos, porque eso es eso, es naviera, es puerto. Hay una empresa que está interesada en establecer una línea aérea de bandera nicaragüense, pero que sea concesionada. Todo se puede hacer aquí. Y lógico que lo mejor es que este país tenga la confiabilidad necesaria, la confianza necesaria, la percepción correcta. Pero, a ver, no nos vamos a parar, porque los fondos están en la economía global. El que diga aquí que los fondos solo están en el Banco Interamericano, entonces los países no avanzarían.
o en el Banco Mundial o en el mismo BCE, no avanzarían los países. Nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que buscar recursos en la economía mundial, recursos privados, que son la mayoría de los recursos que abundan aquí, para ver qué podemos hacer. Eso es lo menos que podemos hacer. Ser propositivos, ser positivos en lo que estamos haciendo. No es, sí, es que estos no pensaron. No, claro, se van a enfrentar con estos problemas. Pero vámonos, vamos a tratar, vamos a avanzar porque es la economía y son negocios además, pues. Sí. Yo siempre he dicho, hermano, que el sector privado, por mucho que a mí me tiren discursos, solo tiene un color y es color verde, que es el color de los dólares. Olvídate de los demás. Ellos pueden discursear y tirarse responsabilidad social y política y todo, pero el negocio es el que manda. Si no, no estaríamos como estamos. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Leonardo Torres, el presidente de Conimipyme. En este foro de inversión, me decía, se tocó el tema el capítulo, se incluyó un capítulo dedicado a las MIPYME. Se incluye esto, un banco de fomento a las MIPYME, políticas de fomento a las MIPYME que incluyen un banco. Sí, yo creo que uno de los ejes transversales de los problemas más importantes que tienen las MIPYME en Nicaragua es el financiamiento, el crédito. Vos podés tener buenos planes, podés tener una gran disposición que tienen los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios poniendo su capital, etcétera, pero si no fluye el crédito, esto limita seriamente el nivel de crecimiento y desarrollo sostenible de la economía. Entonces nosotros nos planteamos una tarea, nos estamos planteando ya una tarea a partir de los próximos días, que hicimos dentro del marco del foro, ahí lo dijimos, de revisar el banco de fomento. Necesitamos una banca de fomento, pero ya la tenemos. Por ley ahí está. Es el Banco Produzcamo. Que no camina. Que no camina, que no ha sido un banco de fomento, ¿verdad? Que se le hizo una reforma ahí y se convirtió casi en un banco comercial igual que cualquiera, ¿verdad? Entonces dejó de ser un banco de fomento. Pero el Banco Produzcamo tiene una gran oportunidad y fortaleza. Es que es un banco del Estado. Entonces la CIBOI perfectamente puede flexibilizar el Banco Produzcamo en la medida en que este es un banco de fomento para el sector nuestro, en la medida en que hay recursos públicos ahí invertidos, sobre todo recursos del Estado, versus los bancos comerciales, los bancos privados, que ellos se rigen por sus propios intereses. Es difícil pues que la super vaya a incidir en la banca privada comercial a que establezca políticas de fomento crediticio para nosotros, ¿verdad? Más que las que ellos comercialmente quieren hacer. Entonces hay que revisar el Banco Produzcamo. Banco Produzcamo no ha jugado su papel, debo de ser muy crítico, ¿verdad? Puede hacer mejor papel y lo mejor que puede hacer el Banco Produzcamo es aliarse con nosotros, porque fue creado para nosotros, para las MIPYME, fue creado para fomentar la economía, ¿verdad? No solo nosotros, pero sobre todo este sector, y lo decía desde su creación. Yo me acuerdo cuando se creó el banco. Entonces ahí vamos a tener que entrarle a este tema. Igual que estamos haciendo un análisis, yo debo de anunciar, ¿verdad? Te lo estaba diciendo, ¿no? Puedo decirlo públicamente porque ya está confirmada la reunión el 4 de febrero con una comisión del Fondo Monetario Internacional que quieren entrevistarse con Conimipyme para ver este tema. Tema del sistema financiero, tema de inclusión financiera, tema qué pasa con las microfinancieras, qué está pasando con el crédito de este sector, ¿verdad? Entonces quieren conocer nuestra versión de este tema, con independencia que seguro conozcan la gran empresa o de los banqueros. Pero que además en el sistema financiero a veces se olvida que existe un acápite importante, que existe un grupo importante para nosotros, que son las microfinancieras. Que estás hablando de 500 millones de dólares, ¿verdad? Sí. En una cartera importante. El problema con la microfinanciera es que la carga para el usuario es las pesada. tasas de interés son altas, pero eso tiene que ver con una sencillísima razón. Los fondeadores que están fondeando las microfinancieras los están fondeando con tasas de interés altas. Un fondeador que te esté cobrando 8%, hermano, un extranjero, o un banco internacional 9%, la tasa de salida tuya es alta. Los bancos comerciales se fondean con el 2%, ¿no? Fondos BCE, fondos BID, fondos totalmente flexible, dócil, como digo yo, blando, etc. Si vos fondeas a un banco con un 2, un 1.5, el banco puede dar una tasa de salida, una tasa de interés de salida más baja. Ese es un tema que tenemos que ver con las microfinancieras.
indudablemente, y tiene que ver casualmente con el fondeo que le debe de brindar por ley y por objeto el Banco Produzcamos. ¿Y qué tan difícil sería para Produzcamos encontrarse un fondeador con tasa LIBOR, por ejemplo? Ninguna. El Banco Produzcamos es un banco muy, muy ordenado, decirlo, ¿verdad? Uno de los bancos, después de los bancos privados que ya conocemos nosotros, el Banco Produzcamos es un banco que está operando muy bien, que no tiene problemas con su corresponsabilidad, que está muy bien, que con independencia que tiene fondos del Estado, pero es un banco que se maneja de acuerdo a las normas prudenciales de la superintendencia, etcétera. Lo que tenemos que hacer es que la superintendencia nos ayude a nosotros, a la demanda, a adecuar esos productos financieros, ¿verdad?, para nuestro sector, y que realmente podamos decir con toda tranquilidad aquí, el Banco Produzcamos es nuestro banco de fomento. Hoy en día no puedo decir eso con toda la firmeza que lo pudiera decir si trabajamos un esquema. Estamos trabajando en esto, vienen propuestas pronto para ayudar, ¿verdad? Porque aquí se trata de ser propositivo, ayudar al Banco Produzcamos a reorientar su papel, ¿verdad?, a asumir su rol y apoyar a este sector, que es el que necesita fomento y el que está priorizado por las políticas económicas del nuevo modelo económico, es la MIPYME. Y Produzcamos, que tiene un capital mayoritario de fondos del Estado, pues no debería estar fuera de ese esquema, de ese modelo económico. Con independencia que tiene que ser banquero, ¿verdad? Así es, no, estamos de acuerdo, pero por ejemplo yo me pregunto si esto implicará una reforma seria del Banco Produzcamos, que está trabajando comercialmente y no está trabajando de cara al fomento. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el Banco del Café tenía un proyecto de vivienda, y el proyecto de vivienda incluía la asistencia técnica para el que iba a solicitar el crédito, ¿no? El análisis de los planos, el análisis de los presupuestos, recomendaciones, etc. Es decir, y todo eso era además un servicio gratuito del banco, porque el banco se estaba garantizando su plata. Ese es el crédito inteligente que se llama. Pero yo digo, ese era un fomento. Garantiza seguridad en la recuperación del crédito. Pero ese me parecía a mí que era un buen fomento al Banco Nacional de Desarrollo, con crédito rural, yendo a eso, me voy a una experiencia que no es exactamente una experiencia del banco, que es una experiencia del Estado, que es Usuracero. Sí, Usuracero, antes de dar el préstamo, da asistencia, enseñándoles a manejar el dinero primero, administrarlo y le permite también conocer mejor al cliente y ver si va a recuperar ese dinero. Analiza ahí mismo ya te dicen, no creo. Sí, analiza el proyecto de negocio. No como lo hacen los bancos, porque con costos no van ni al campo a ver. Entonces yo creo que sí, ahí está la oportunidad. Tenemos la banca de fomento, ahí está. Trabajemos con esa banca de fomento, que se abra esa banca de fomento con nosotros, que se abra a buscar opciones, a buscar alternativas y realmente hacer una banca que permita dinamizar la economía del país. Este es el momento de ese banco. Si ya no lo hace ahorita, ese banco no tiene sentido, ¿verdad? Y sí creo que hay que analizar, sí creo que hay que tomar decisiones propositivamente, y nosotros estamos abiertos a hacerlo, porque además si no lo hacemos, estaríamos incurriendo nosotros también en responsabilidad. Nosotros somos la demanda de esos recursos, estamos trabajando con las microfinancieras, estamos trabajando con la CONAMI este tema, porque la CONAMI tiene dos aspectos fundamentales, que es un órgano regulador, pero además de fomento. Y entonces le estamos diciendo, bueno señores, regulen, pero ahora fomenten también ustedes. Sí, eso iba a decir, porque por un lado está el fomento financiero, pero también hay que ver el fomento desde el otro lado, es decir, el fomento fiscal, el fomento técnico, la transferencia tecnológica. Mira, así como nos preocupa a nosotros que un banco vaya a quebrar, porque eso causa efectos dominó y pone nervioso a cualquiera, también a nosotros nos preocupa que microfinancieras empiecen a quebrar aquí por problemas, y hay varias que tienen problemas. Porque el efecto va a ser de dominó también, y el efecto va a ser después a los bancos, y el efecto después va a ser al sistema financiero global. Nosotros no podemos permitirnos eso. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. De nada sirve estar tomando decisiones que no son oportunas porque dejan de ser eficaces. Entonces hay este tema pendiente, pero también estamos trabajando en propuestas de reforma de la ley de sociedades de garantías recíprocas, que son buenas para los avales que debe de otorgar, ¿verdad?, esta sociedad, y a las MIPYME nos ayudan mucho, y se está buscando el fondo, ¿verdad?, de fideicomisos para trabajar con nuestro sector, con el sector de la MIPYME. El sector de la MIPYME necesita esos fondos de fideicomiso, y vamos a ir de la mano, vamos a ir solos, vamos a ir con quien sea a buscar esos fondos en el exterior.
Y hay organismos muy interesados en apoyar. BESI es uno de ellos, que está interesado en apoyar al sector privado, sobre todo a las MIPYMES, ¿verdad?, en estos temas que permitan, ¿no?, la inclusión financiera, porque realmente aquí no hay inclusión financiera, o es muy débil la inclusión financiera. Tema que, como te digo, estaremos abordando con el fondo el 4 de febrero. Y ahí con MIPYME el día a día estamos en el tema de las promociones, los descuentos. A ver, ahorita vos sabés que estamos en salario mínimo, la discusión del salario mínimo debe resolverse pronto, no hay que generar mucho ruido. Quiero que toquemos el salario mínimo en la siguiente parte, claro, para que no nos metamos ahorita en esto. Ok. ¿Cómo ven ustedes el panorama entonces para las MIPYMES? Es decir, las MIPYMES son las que generan una parte importante de la economía del país. ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes que pueda esto ocurrir? Mira, el sector de la pequeña y mediana producción agropecuaria es la que nos dio los números azules en este periodo, ¿verdad? Es la que nos garantizó una estabilidad manejable, diría yo, de la canasta básica, ¿no? Fluctuó, algún producto subió más que otro, pero en términos generales voy a saber que la canasta 1.17 es la diferencia con relación al año pasado. Eso es muy importante porque necesitamos, además de lo que te decía yo, de proteger y de esto, necesitamos garantizar el poder adquisitivo aquí. Entonces las MIPYMES hemos estado dedicados a esto, pero ahora desde dos vías. Les decimos, no, este no es un problema de compromiso social, sí es cierto, claro que sí es social, pero hombre, el que vende más barato vende más. Y eso se está convirtiendo en consigna de todos los sectores, ¿verdad? Quien vende más barato vende más. Y ahora lo estamos viendo, tuvimos que entrarle ahí a algunos comercios de algunos mercados y a algunos centros comerciales que no estaban otorgando los descuentos apropiados. Entonces les dijimos, sencillo, aquí nadie los puede obligar a usted a dar descuentos. Simplemente no le van a comprar porque la gente va a regatear. Y la gente donde puede regatear, sobre todo en los mercados, que está la cultura de eso. Difícil cuando ya vas a una de esas tiendas, ¿verdad? Esos moles, ya ahí no regatean. Sí, no, ese es el precio. Pero esa es una cultura en Nicaragua, porque en Ecuador, en los centros comerciales se regatea. Exactamente, sí. Pero aquí se ha mantenido, gracias a Dios, en los mercados el regateo. Sí. Entonces, pero esa es una costumbre que tiene que generalizarse aquí, el regateo, para que la gente nos otorgue descuentos, ¿verdad? Y cotizar uno también. De una tienda a otra pueden haber diferencias importantes en algunos ítems. Entonces uno tiene que saber qué compra aquí, qué compra allá. Sí. Entonces, en eso hemos estado trabajando con MIPYME, garantizando que se dinamice el sector comercio, ¿verdad? Que gracias a Dios va a cerrar con cifras buenas. Vamos a ver cuando se tenga el cierre de la economía. ¿Cuándo piensan ustedes que lo tienen? A inicios de marzo, cuando ya tengan las cifras oficiales del Banco Central. El banco no tiene todavía cierre de las cifras, tiene que analizarlas bien, tiene que procesarlas y validarlas. Ahora que viene esta gente a trabajar, pues hasta febrero y se va a ir avanzando con ellos. ¿Y esa reunión del 4 de febrero es misión técnica? Sí, es una misión técnica, como parte de la misión técnica que vienen a ver el tema financiero. Pero es la misión de evaluación semestral. No, esta es una misión especial que viene a ver el tema del sistema financiero, ¿verdad? Tengo entendido, pero también está vinculada a la misión del banco, ¿verdad? Que ya llegue en estos días y que se va hasta en febrero, van a estar aquí viendo los temas que ellos dejaron pendientes y que sabemos cuáles son, pues el tema de la seguridad social, el tema de la exoneración, el tema de la exención de impuestos, pero además ver cómo está la economía del país, cómo cerró, con algunas proyecciones que el banco ahí sí tiene que compartir con ellos, ¿verdad? Para tener una idea clara de cómo cerró, ¿verdad? Ya aquí ellos en el lugar, porque ya lo saben porque tienen las estadísticas del banco y ellos hacen sus propias proyecciones, pero aquí vienen a aterrizar esas estadísticas. Y eso es bueno. Ojalá el fondo pues haga un análisis correcto y nos apoye. Eso sería lo ideal. Pero bueno, si no, por lo menos vino y nos ayuda pues a orientar la cosa. Ojalá venga a apoyarnos. Pues yo no diría que nos apoye. No diría. Ah, bueno, con un plan de ajuste. Sí, es que ese tal vez ese. Pero que nos apoye, porque al final de cuentas es una misión técnica. Pues, que digan, para mí sería muy satisfactorio que dijeran las cosas como son. Exacto. Eso, para mí eso sería... Que lo digan públicamente. ¿No? Si dicen que hay que reformar el seguro, que lo digan.
Sí. Y que se dice que hay que No, pero ver es que eso lo han dicho, además. En noviembre lo dijeron, ahora en la última visita no quisieron. Yo esperaría que lo digan. Que lo digan, sí, que lo tienen que decir. Febrero, pero además que digan cuáles son los números verdaderos, ¿no? Exacto, que digan, bueno, aquí están, este es el cierre de la economía. Porque yo me acuerdo que del año pasado, a inicios del año pasado, la primera misión, lo que decía empezaba el informe diciendo que la forma en que se había trabajado en Nicaragua el año anterior, que era el año 2017, había sido muy buena y que las perspectivas del 2018 eran excelentes. Eso era lo que decía, así arrancaba el informe. Así arrancaba el informe. Vamos a ver cómo arranca ahora. Vamos a ver qué dice ahora. Hacemos pausa en esta edición, una última pausa en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con Leonardo Torres. En la parte final del programa, punto importantísimo, me parece a mí, que mucha gente está esperando saber qué es lo que va a ocurrir. Empezó ya está sesionando ya la mesa del salario mínimo. Sí. ¿Ah? Sí. El tema lo tocamos nosotros con la Central Sandinista de Trabajadores, con Luis Barbosa, que y el FNT, que en aquel momento nos dijo, bueno, todavía estamos analizando nuestra propuesta, pero estamos pidiendo que se aumente. Lo que pasa es que los números, por lo menos la forma en que se ha hecho o se ha ajustado en los años anteriores el salario mínimo, esta vez tiene números negativos. Menos que cero. Sí, entonces eso de una u otra forma terminará influyendo, supongo yo. No sé cómo está el ambiente. Sí. Empecemos por el ambiente. Bueno, hay un ambiente diferente, hay un ambiente difícil. No son los ambientes que, yo debo decirlo, lo vi en la cara a los sindicalistas, me ha tocado compartir con ellos varios años. Los vi preocupados por el tema del empleo. Bastante preocupado los vi, porque creo que ellos están clarísimos que el compromiso de nosotros, del sector privado, de las MIPYME, del área nuestra, por lo menos, y así lo hemos manifestado y lo vamos a manifestar claramente, es primero proteger el empleo actual. Descuidar el empleo actual sería una gran irresponsabilidad, ¿no? Porque tenés tenés dos problemas. Tenés que, o tres, proteger el actual, generar nuevo empleo, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? Cualquier cosa que hagas va a estar muy difícil que en el 2019 nosotros logremos que este nuevo empleo que vamos a generar sea para lograr resolver la salida de empleo que tuvimos en el 2018, ¿verdad? Que estás hablando de ellos. Colegas hablan de 400.000, sean 200.000 o 250.000, no importa, pero además viene el nuevo empleo empujando. Entonces la gente que entra a la PEA, la población económicamente activa, que quiere empleo. Entonces está el desempleado y está el nuevo. El no empleado. El no empleado, pero que quiere empleo, ¿no? Sí. Está entrando a la economía y tiene todo el derecho, ¿no? Son jóvenes ellos para buscar empleo. Entonces decimos, ojalá, ¿cómo hacemos? No nos dan ni para los que están desempleados, pues. Entonces hay que tener cuidado con la protección del empleo. El empleo como primer responsabilidad, y ese va a ser el planteamiento con MIPYME y así va a ser. El otro tema tiene que ver fundamentalmente también con los trabajadores, porque la realidad es de que tenemos que considerar también las variaciones de la canasta básica. Debo decirte, Néstor, que la canasta básica, si la analizamos bien, ha habido un manejo aceptable del incremento de la canasta básica 2017 versus 2018, pues, en términos que no llegan ni a 2%. Gracias a Dios, ¿verdad? Tiene que ver también con una contracción, lógicamente, el consumo, ¿no? Hay mayor demanda, al haber mayor demanda el precio tiende a bajar, el productor quiere vender sus productos y entonces ahí entra el sistema, ¿no? Salvo algunos productos muy puntuales que de repente suben, el queso sube a veces, tomate, pero a veces baja. Sí, entonces, que tienen sus picos. Como proceso, yo creo que hay un interés de todo el sector comercio de vender barato para vender. Y eso nos va a ayudar a mantener, a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, porque hay que tomar en cuenta el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces estamos cerrando una situación de crisis, de caída de la economía, estamos orientándonos hacia buscar los números azules, pero entonces cualquier decisión tiene que considerar estos tres aspectos.
Los números no dan. Durante muchos años nosotros defendimos y ellos defendieron el tema de crecimiento económico y el tema de inflación. Los números no dan. Entonces ahora no pueden decirte que no vale. Valía antes, pero ahora no vale. No. Tenemos que seguir utilizando ahora lo que tradicionalmente lo hemos hecho, porque entonces después esto se puede revertir en contra también. Lo que pasa es que con esa misma medida, casi podría hablarse más que de un aumento del salario mínimo, de una reducción del salario mínimo. Y no puede haber reducción porque la ley lo prohíbe. Exacto, es un derecho adquirido, pero si fuera aritmético así sería, pero no, pues no puedes tocar los derechos adquiridos, los salarios que ya están. Y además debes de considerar que también ha habido incrementos desde el 2007 importantes en el salario mínimo, ¿verdad? Casi llegando al más del 200%. Pero estaremos con MIPYME, sí te puedo anunciar que estará presentando oficialmente su propuesta el día jueves. Queremos que esto ya se entre en la discusión seria. Ya tuvimos la primera sesión, discutimos números, vimos inflación, vimos decrecimiento económico, vimos diferenciación de canasta básica, vimos cómo se había movido el salario mínimo en los últimos años. Hay suficiente información para que los sindicatos hagan su propio análisis. No se trata, como les decía yo a mis amigos sindicalistas, no se trata de que por quedar bien con los trabajadores, es que la forma en que quedamos bien con los trabajadores garantizándole el empleo. Fíjate que, se ponían a reír algunos, les decía yo, fíjate que ahora se está convirtiendo en mala palabra pedir aumento de sueldo. La gente, ¿cómo logramos dañar tanto la economía que la gente lo que se preocupe por preservar su puesto de trabajo? Nadie te está diciendo como empresario, mire, me aumento mensual. Entonces le digo yo, no se trata de que hasta se haya perdido la motivación de esto, ¿no? Entonces yo sí te aseguro que el jueves entraríamos en la discusión, por lo menos nosotros íbamos a la propuesta concreta de que debe ser entregada a la mesa el salario mínimo, por eso no puedo compartirla. ¿El COSEP está participando? El COSEP no ha participado. Bueno, el año pasado tampoco participó, pero se retiró. Pero bueno, no sé por qué el COSEP no participa, ¿verdad? O debería hacer su propuesta, imagino que la hará, no sé. Que yo no puedo participar, pero hago mi propuesta. Nosotros sí vamos a hacer la nuestra. Siempre hemos dicho, señores, si aquí hay incremento de salario mínimo, lo vamos a diferenciar para las MIPYME y para la gran empresa. Ahí me queda a mí una duda con esa diferenciación, porque es decir, hay MIPYMEs que están dentro de los renglones es que tal vez tengo que ser más específico. Me refiero a la micro y pequeña empresa, no la mediana y gran empresa. Debe ser diferenciado. Porque, no sé, por decir algo, hay pesca, por ejemplo, en un renglón del salario mínimo, y hay microempresas de la pesca. Sí. Y si le meten a esas, si las meten en el bolsón de pesca... No. Queremos ahí tener cuidado nosotros, pero sí debe ser diferenciado. ¿Por qué? Porque acuérdate que cualquier incremento de salario mínimo es un incremento de los costos fijos, laborales, y eso es grave. Además, eso después repercute también en el seguro social, ¿verdad? Y en todo lo demás. Entonces, yo sí creo que va a haber una discusión seria, una discusión muy aterrizada. No porque alguien esté interesado, porque alguien diga, no hay que aumentar el salario, no se trata de eso. Se trata también de, ojo con el poder adquisitivo de los trabajadores. En esa medida, perdón, el jueves. ¿Para cuándo creen ustedes que empieza ya a salir humo blanco de eso? Han pasado mañana y será el siguiente jueves, creo que ya tienen que definirse eso. Yo no quisiera que esto continúe. Tenemos hasta el 28 de febrero. A mediados de febrero tendremos ya... Ya debería estar en las primeras semanas de febrero, hermano. No podemos estar discutiendo este tema porque genera, estrés, genera expectativas de todo, de los empresarios, de los trabajadores. Y mientras más rápido resolvas las cosas, hermano, ya sabes con qué reglas vas a trabajar. Sí. En este próximo periodo. Entonces, esas reglas son importantes no dilatarlas. Y una regla o un parámetro fundamental de toda la economía es el salario mínimo. Aunque te recuerdo que la mayor cantidad de empresas que están en salario mínimo son las nuestras. Sí. Ahora, ya para concluir, la discusión del salario mínimo es semestral. Lo que pasa es que aquí se hace una reunión anual y se decide hacer el ajuste de los 2 semestres. Pues, entonces, a partir del 1 de marzo y a partir del 1 de septiembre. Eso lo llegamos a ratificar en junio. Sí, pero eso es incorrecto. Hay la posibilidad de que este año sí hayan otras reuniones. Fíjate que no es mala idea, me gusta tu planteamiento, es algo que no he escuchado, ¿verdad? Primera vez que lo escucho, pero me parece sensato, ¿no? Tomando en cuenta que también tenemos que velar por el poder adquisitivo de los trabajadores, pudiéramos hablar de un primer tramo y después de un segundo tramo, dependiendo de los números, ¿verdad? No está descabellado, ¿verdad?
Lo que sí no puede ser es lo que antes hablábamos nosotros, pues, de que inclusive estuvimos de acuerdo el año pasado en discutir salario mínimo hasta por 2 años. Ahorita no se puede hacer eso, porque sería gravísimo. Sí. Por eso hay algunos pues, se beneficiaron como la zona franca, porque gracias a Dios tienen un 8 y pico %, ahora gracias a ese acuerdo de hacerlo por varios años. En este momento no es correcto hacer eso. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Para servirte, Néstor, y gracias a ustedes por darnos el tiempo con MIPYME, las MIPYMES y a la economía de esta nación. Cómo no. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, por estar pendiente de este programa. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.